Rápidamente vamos a hacer la presentación de la elasticidad de la demanda. Este es una presentación que tenga que ver entonces con las clases de elasticidad. Vemos que la demanda puede ser inelástica o puede ser elástica. Y normalmente la podemos clasificar entonces en 5 partes: perfectamente inelástica, inelástica, unitaria, elástica y perfectamente elástica. Vamos a explicar cada uno de estos casos. Muy bien. Para eso entonces nos lleva a nosotros a una definición de la elasticidad, precio de la demanda. Y nos dice entonces qué significa la elasticidad. La elasticidad es simplemente cuando hay una variación del precio con respecto entonces a una variación de las cantidades. Se dice que la demanda de un bien es elástica cuando nosotros, que somos los consumidores, ¿cierto?, para el cambio en el precio es muy significativo para nosotros. Está significando mucho la variación del precio con respecto entonces a lo que nosotros demandamos. Y cuando es inelástica, el cambio o la variación en el precio del bien es muy pequeño, es decir, que simplemente no nos afecta mucho cuando es inelástica. Miremos cuál es la representación gráfica de la elasticidad, precio de la demanda. Nosotros tenemos entonces aquí en este cuadro, que ya hemos tenido la oportunidad de verlo varias veces, simplemente nos está diciendo cuando es inelástica, cuando la elasticidad es igual a 0, cuando es inelástica es menor que 1, cuando la elasticidad es menor que 1. Cuando la demanda es unitaria, simplemente la elasticidad, dependiendo de la fórmula que nosotros desarrollemos, nos dé entonces 1. Cuando es demanda elástica, la elasticidad es mayor que 1, dependiendo entonces de la fórmula que nosotros le apliquemos a una tabla de valores que nos dé. Y perfectamente elástica es porque tiende entonces a infinito. Muy bien. Miremos detalladamente entonces cuando es mayor que 1. Cuando es mayor que 1 es elástica. ¿Y qué significa eso? Que existe entonces una variación. Estamos hablando de variación en el precio y variación en las cantidades. Cuando la variación del incremento en el precio es menor que la variación de las cantidades, es elástica. Es elástica, es decir, mire que el cambio porcentual en los precios simplemente es menor que, o la disminución es menor, o el aumento, no importa, simplemente la variación es mayor en las cantidades que en el precio. Eso es elástica y siempre va a ser entonces mayor que 1. Cuando la demanda es inelástica, simplemente entonces el resultado de la fórmula que nosotros aplicamos nos va a dar menor que 1. Significa entonces que la generación, que la disminución o el porcentaje, ¿cierto?, en el precio es mayor simplemente que en las cantidades. Es inversamente proporcional pues es lo contrario a elástica o inelástica. Muy bien. Cuando es unitaria, pues es simplemente igual. Mire que el porcentaje del precio del 22% es exactamente, es el 22% que disminuye. En uno aumenta, cuando aumenta el precio, disminuyen las cantidades en la misma proporción. Muy bien. Cuando es perfectamente inelástica, es simplemente no hay sino un incremento en el precio y la variación permanece constante. Eso es igual a 0. Muy bien. Cuando es perfectamente elástica, tiende simplemente a infinito porque es un valor que se va desde 0 hasta el infinito, dependiendo entonces que la demanda es perpendicular a las cantidades que se consumen. Muy bien. Miremos entonces detalladamente las clasificaciones de esto. Cuando es elástica, entonces la elasticidad es mayor que 1, cuando es elástica. Cuando es inelástica, es menor que 1. Cuando es unitaria, es igual a 1. Cuando es perfectamente inelástica, la elasticidad es 0, y cuando es perfectamente elástica, tiende a infinito. Muy bien. Eso es exactamente lo que es la elasticidad.
que es el cambio porcentual en las cantidades demandadas sobre el cambio porcentual en el precio. Entonces, la variación de las cantidades por las cantidades, entonces por el cambio porcentual en el precio. Muy bien. Y arranca entonces de esta fórmula, que es la variación o el incremento de las cantidades sobre la cantidad 1. Cuando nos dan a nosotros, o una fórmula, o simplemente nos dan a nosotros unas cantidades. Vamos a aplicar primero cuando nos den cantidades, después vamos a aprender cuando nos den a nosotros fórmulas. Entonces tenemos que la variación de las cantidades sobre la cantidad 1 sobre la variación del precio sobre el precio 1 es igual entonces a un precio 2 para poder sacar la variación. Es decir, que yo tengo un precio 2 y le resto el precio 1 para saber cuál es la variación o el incremento. Divido entonces en la cantidad 1. Sobre todo eso, sobre el precio 2 que nos da a nosotros el ejercicio, menos el precio 1 sobre el precio 1. Eso es exactamente la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Muy bien, los cambios pueden ser positivos o negativos, es simplemente el valor que nos dé, es un valor absoluto para nosotros. Muy bien, miremos entonces cuál es la fórmula. La fórmula es el incremento de las cantidades sobre cantidad 1, sobre el incremento de los precios sobre el precio 1, que es lo que acabamos de ver nosotros, que es la variación porcentual. Esto en términos generales es la variación de las cantidades por el P1 sobre las variaciones del precio sobre el P1 si despejamos esta fórmula. Si despejamos esta fórmula, acuérdese que nosotros vimos en las primeras clases, vimos cómo se puede, es la división de fraccionaria, que es el numerador de la parte del denominador sobre el denominador del segundo, o de lo que se divide. Es decir, es este por este dividido entre este por este. Muy bien. Recordemos un ejercicio cualquiera. Cuando nos dicen que vamos a dividir un medio dividido entre un medio, sería lo mismo que decir 1 por 2 dividido entre 2 por 1, que es 2 sobre 2 nos da simplemente 1. También hicimos, o podemos saber cuánto es un cuarto dividido entre un cuarto, pues simplemente nos da 1. Cualquier valor, si yo divido 8, divido sobre 8, siempre va a dar 1. Entonces, ¿y por qué entonces fracción? Si un cuarto dividido entre un cuarto, ¿por qué? Porque simplemente yo hago entonces este ejercicio que es este por este dividido entre este por este. Muy bien. En términos generales, llegamos, si tenemos nosotros este valor, pues llegamos simplemente que es el incremento de la cantidad por el precio 1 sobre el incremento del precio por la cantidad 1. Hasta ahí despejamos la fórmula. Muy bien, vamos a ver entonces el primer ejercicio que simplemente nos pide a nosotros que una fábrica de helados simplemente las pone a la venta y espera cuál es la demanda que tiene entonces o el consumo que tiene la gente. Y dice que cuando el precio esté 100 pesitos de una paleta o un helado, entonces nosotros estamos en condiciones de consumir 12 paletas. Pero cuando el precio subió a 400, ya no podemos consumir 12, sino que consumimos 9. Cuando el precio sube a 600, ya estamos en condiciones de no consumir 12 y no 7. Es decir, que cuando el precio sube, las cantidades disminuyen. Mire, cuando los precios suben, las cantidades disminuyen. Eso es entonces la demanda, que es inversamente proporcional. El precio es inversamente proporcional a las cantidades y normalmente siempre tiene una pendiente negativa. En cualquier ejercicio, en cualquier momento hacemos un ejercicio matemático de lo que es la pendiente y siempre la pendiente es negativa. Muy bien, miremos entonces, vamos a aplicar ese ejercicio, esa tabla que hicimos nosotros entonces a esta fórmula. Que la fórmula es que nos da a un precio 1, vamos a seleccionar cualquier valor de estos. Decimos entonces que el precio 1, que la cantidad 2, que es 2, menos Q1,
que es 10, 2 menos 10 sobre 10 que es Q1, esto nos da 2 menos 10 dividido en eso y nos da 0.8. Muy bien. Y nos dice a nosotros que el precio 2 que es 600, que el precio 2 que es 600, menos 200 que es el precio 1 sobre 200 nos da 1, nos da 2, y el resultado de 0.8 dividido entre 2 nos da 0.4, o menos 4 o 0.4, es un 0.4. 0.4 es menor que 1. Al ser menor que 1, entonces la demanda que existe entonces de los helados es inelástica. Y aquí vemos entonces el gráfico, cuál es el comportamiento de eso. Miremoslo más claramente este gráfico entonces. Si nos dice entonces que a un precio de 100, que a este precio de 100, que a usted precio de 100, estamos en condiciones de comprar 12, mire, a precio de 100 seríamos 12, pero vamos a hallar que nos dan el precio 1 que es 200, este precio 1 que es 200 está en condiciones de comprar 11, a precio de 200 está en condiciones de comprar 11, muy bien, y que al precio 2, ¿por qué subió? Que al precio 2 es de 600, cuando sube de 2 a 600, entonces ya no podemos comprar 11, sino que estamos en condiciones de comprar 7 nomás. Observe entonces cuál es el ingreso total de esta gráfica de la elasticidad. Y por eso entonces es menor que 1, porque nos dio 0.4, entonces es inelástica. Vámonos a un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio nos dice entonces simplemente cuál es la elasticidad de la demanda por la subida del precio de 90 pesos a 110, que sube de 90 precios a 110. Nos dice que cuando está a 90 pesos estamos en condiciones de comprar 240. Pero cuando el precio nos sube a 110 estamos en condiciones de comprar 160. Miremos entonces qué nos da, qué valores nos da inicialmente Q1, Q2, P1 y Q1. Muy bien. Entonces nos dice que Q1 es este valor y miremos entonces cuál es la variación si nos da a nosotros este ejercicio. Grafiquémoslo. Y no solamente grafiquémoslo, sino que démosle valores entonces a Q1 que vale 160 menos Q2, ¿cierto? Variación es Q1 menos Q2 que vale 240. P2 menos P2 que vale 110 menos P1 que vale 90 sobre P1. Dependiendo entonces de la fórmula que ya vimos nosotros. 160 menos 240 son 80. Eso es el ejercicio pues de este cuento, que 80 sobre 240 nos da 0.33 y 20 sobre esto nos da. Es decir, que este resultado dividimos 0.33 sobre 0.22 nos da 1.5. ¿Qué significa eso? Significa, no nos interesa a nosotros sino saber, que observe entonces que la variación de aquí es menor que la variación en las cantidades. La variación del precio es menor que la variación de las cantidades. Eso significa entonces que la demanda es elástica, porque la variación o la elasticidad es mayor que 1, es 1.5, es elástica. Muy bien, eso significa entonces que 1.5, ¿cierto? Significa entonces que nos está demostrando que desde el punto A al punto B o desde el punto B, entonces esta elasticidad nos está marcando mayor que 1. Eso entonces significa que es elástica. Es porque la demanda de este bien es sensible a una variación en el precio. Si varía el precio, pues nosotros seguramente en cantidades nos vamos a disparar. Eso es elástica, esta variación. Miremos entonces un ejercicio que yo les voy a proponer a mis estudiantes para que lo realicen facilito, simplemente despejando la fórmula. Si tengo entonces unas condiciones de unos CDs, digamos que lo vamos a vender en euros, y simplemente cuando el precio de un CD está en 6 euros, en la gente o nosotros estamos en condiciones de comprar 10 CDs mensualmente. Pero cuando el precio sube a 10, ya no podemos comprar 10 sino 8, y así como aparece entonces el aumento
de los CDs, cuando sube el precio, seguramente nosotros tenemos que comprar menos mensualmente porque el ingreso nuestro no nos da para todo eso. Es decir, que cuando el precio de un CD está, el valor inicial se lo dan ustedes, denle un valor de 8 o denle un valor de 10 euros, usted puede decir que el precio 1 es de 10, entonces la cantidad 1 es de 8. Y que el precio 2 es de 17, la cantidad 2 entonces es de 5. El precio, ustedes pueden tomar este con este o cualquiera. Es decir, darle ustedes simplemente un precio inicial de 1 con una cantidad inicial de 1. Dependiendo, tiene que ser exactamente la misma. Si ustedes dicen que el precio de 1 es este, la cantidad 1 es este. Muy bien. Esto es simplemente la gráfica, cómo es la gráfica, dependiendo entonces de estos valores del precio y cantidad. Observe que a un precio de 10, la cantidad es de 8. La cantidad viene a ser como 8 aquí. Hasta ahí está claro. Eso es para que ustedes simplemente como estudiantes resuelvan entonces eso. Vamos entonces a los factores que determinan la elasticidad precio de la demanda. Entonces, eso depende entonces de los ingresos totales. Cuando tengo aquí una demanda inelástica, la demanda inelástica es paradita, no es acostadita, sino es paradita. ¿Y cómo se calcula el ingreso total? El ingreso total es al precio de este, ¿cierto? Al precio de 1, pues la gente está dispuesta a consumir 100 cantidades de esto. Entonces es 100 por 1 es igual a 100. Este es el ingreso total. Esta área que hay aquí es el ingreso total. Pero cuando el precio sube, observe, cuando el precio sube ya no pueden comprar entonces, no pueden comprar 100, sino que compran 80. 8 por 3, 24, el ingreso total es de 240. Se pone más caro, hay menos ingreso, pero hay menos consumo, pero el ingreso total es más alto cuando la demanda es inelástica. Cuando la demanda es elástica, ¿qué pasa entonces con el ingreso total? Con el ingreso total, si lo tengo en 4, observe entonces que es 200 porque estoy en condiciones. Cuando es elástica, si a un precio de 4 yo estoy dispuesto a comprar 50 unidades, 5 por 4, 20, el ingreso total es 200. Pero si el precio sube, el ingreso total entonces ya no aumenta, sino que disminuye en una demanda elástica. Muy bien. Veamos entonces ya la clasificación que ya hemos visto nosotros varias veces. Mas sin embargo es bueno que ustedes recuerden siempre que cuando es perfectamente inelástica, la demanda es paralela al precio y vale 0. Cuando es demanda inelástica siempre es menor que 1 y entonces observe entonces que la curvita ya no es acostadita, sino que es más paradita sin llegar a ser perpendicular o paralela pues al precio. Cuando es unitaria, la variación es igual aquí, igual en las cantidades, eso es igual a 1. Cuando es demanda elástica es mayor que 1. Significa entonces que a un aumento del precio automáticamente las cantidades aumentan. Es decir, que la elasticidad es mayor que 1 cuando es elástica. Y cuando es perfectamente inelástica, observen que a cualquier variación de precio siempre las cantidades van a ser las mismas, porque es infinito. Eso es el resumen de la elasticidad de la demanda. Cuando es elástica es mayor que 1, la demanda es muy sensible con muchos sustitutos, pues con muchos bienes. Por ejemplo, lujos, licores, lujos, carros, bienes suntuarios. Cuando es unitaria la demanda es poco proporcional, no es muy frecuente. Eso prácticamente los productos son en teoría. Hay muchos precios que suben o disminuyen caprichosamente. Cuando es inelástica es menor que 1, la demanda es poco sensible. Cuando es poco sensible, es decir, no nos afecta mucho porque la verdad es que hay que comprarlos. Por ejemplo, el combustible usted tiene que comprarlo al precio que sea. Las medicinas tiene que comprarlas a como sea porque es una necesidad fundamental. Y cuando es perfectamente elástica, ¿cierto? Simplemente es la cantidad que usted
compra, puede que desciendan a cero o puede que se pongan al precio que quieran, pero eso es en teoría. Y cuando es perfectamente inelástica, no responde en absoluto ante un cambio de precios. Simplemente usted tiene que las cantidades que usted consume siempre tiene que comprarla al precio que sea. La sal la tiene que comprar usted a como sea. La insulina la tiene usted que comprar a como quiera, a como esté el precio. Muy bien. Volvemos entonces donde se muestran diferentes inclinaciones de las curvas de oferta. Esto ya no es con la demanda, sino con la oferta. Vamos en el tema número 10, ya vamos a empezar a hablar entonces de lo que son el comportamiento ya no de la demanda, sino de la oferta. La oferta ya no son nosotros los que consumimos, sino los que producen. Pero es rigurosamente, es exactamente las mismas clasificaciones. Cuando es elástica, cuando es inelástica, dependiendo entonces ya de la oferta de los consumidores, de los productores. Y tenemos un video sencillo que ustedes seguramente lo van a tener que mirar, seguramente lo van a tener ustedes que ver cuando ya tengan el vamos a detener grabación